Y entonces, todo aquello que es medible puede ser una variable de entrada en un sensor, la cual nos va a ocasionar un cambio en otra propiedad u otra variable, ¿sí? Entonces, de forma general, estaríamos enfocándonos en eso, ¿sí? Entonces, transforma una cantidad física en cualquier otra, no solamente son cantidades físicas, pueden ser químicas, pueden ser biológicas, nos puede dar como un resultado de ese cambio o detección, un desplazamiento mecánico, un cambio de alguna propiedad eléctrica para el uso de los sensores eléctricos, que son pues, prácticamente los más comunes, que son eléctricos o electrónicos, como lo dice aquí. Y esto es debido a que cualquier cambio en la propiedad de la materia se puede ver reflejado en un cambio de tipo eléctrico. Y en el momento en que ya nos arroja un cambio de tipo eléctrico, entonces este es más fácil de codificar o este es más fácil de tratar para poder ser procesado e integrarlo a un lazo de control que pudiéramos estar utilizando. ¿Sí? Y bueno, entonces dice que desde el punto de vista teórico, tanto la entrada como la salida de cualquier sensor puede ser la combinación de cualquier tipo de variables que existe en la naturaleza, que es en lo que yo les digo que nos tendríamos que enfocar, ¿sí? Aquí hay una mezcla, fíjense bien, es importante. Vamos a suponer que yo les digo, el termómetro de mercurio es un sensor y medimos temperatura, pero realmente lo que medimos es un desplazamiento, ¿sí? Vemos hasta dónde se mueve, hasta qué parte de esa escala que previamente se estableció, hacia dónde se mueve. Y hay un equivalente de ese movimiento a una temperatura, ¿sí? Pero en realidad tú puedes decir, pues detecta, nos da una medición en temperatura. No, no nos da una medición de temperatura. Nos da una medición de movimiento o desplazamiento. Sí está detectando un cambio en la temperatura, pero que nos arroja un cambio en una posición dentro de una escala. De manera que si ustedes quieren hacer un proyecto en donde no existe un sensor comercial, en donde no existe a lo mejor ningún sensor ni comercial, ni a lo mejor directo que me pueda arrojar la presencia o una variable de intensidad de campo, por así decirlo, o de entropía. Pero ¿qué involucra la entropía? Hay que analizar. Primero saber qué es la entropía. Primero saber qué es la inductancia. Al saber este tipo de variables, pues podemos generar cualquier tipo de sensor, cualquier sensor, y sobre todo eléctrico, ¿no? Si nosotros golpeamos un cuerpo, lo estamos calentando. Y al calentarlo, le cambiamos o cambian ciertas propiedades eléctricas, la conductividad, probablemente hasta o sea, la resistencia, pues, y al cambiar eso, pues cambia la corriente y trae como consecuencias cambios de diferentes variables. Entonces, ¿cuál es el interés en este tema? Eso, que veamos todas estas variables y más que pueden haber y que estudiándolas bien podemos entonces generar cualquier sensor que lea cualquier variable y que me pueda arrojar un resultado que me permita tomar una decisión, ¿sí? Repito, sencillo, ese caso del disque sensor de presencia, pues era un fenómeno de cerrar el circuito, no más. ¿Qué es lo que sucede con el sensor de humedad que ustedes van a realizar? No hay un sensor como tal, pero nosotros sabemos de conductividad y sabemos que hay sustancias o cuerpos que tienen mayor capacidad de conducir o que tienen más facilidad de que pasen los electrones por ese cuerpo, por ese espacio, por ese objeto, por esa sustancia. Entonces, nosotros sabemos que un cuerpo húmedo
tiene mayor capacidad de conducir. Tan así que el agua, pues creo que es de los mejores conductores, si no el que más, de electricidad. Entonces, ¿qué sucede con ese sensor? No hay un sensor como tal, el circuito es el sensor. De tal manera que agarramos las puntas, la ponemos en un papel mojado, así no le hace que esté a distancia esas puntas, y entonces el agüita que está en el papel mojado va a servir como conductor. O más aún, lo que luego hacen, lo meten directamente de las puntas al agua, tiene que haber conducción. ¿Y qué va a pasar? Pues detecta la humedad. Por realidad que estamos provocando en ese circuito, un circuito cerrado en donde usamos como conductor el agua. ¿Me explico? Podemos encontrar una combinación de estas variables y más. Como les decía, estas son nada más algunas. Longitud, área, volumen, flujo másico, fuerza, torque, presión, velocidad, aceleración, posición, longitud de onda, acústica, intensidad acústica, temperatura. En el caso de las térmicas, temperatura, calor, entropía, flujo calórico y tantas más. En el caso de las variables eléctricas, voltaje, corriente, carga, resistencia, inductancia, capacitancia, constante eléctrica, dieléctrica, polarización, campo eléctrico, frecuencia, momento dipolar. En el caso de las variables eléctricas, pues la mayoría se relacionan, ¿no? Desde el momento en que cambia el voltaje, pues hacemos una alteración en la corriente, por ejemplo, o en el momento en que cambiamos la resistencia, estamos alterando probablemente, bueno, no probablemente, estamos alterando o se altera la corriente. Y así entonces hay una correlación muy importante entre esas variables. Las variables magnéticas, intensidad de campo, densidad de flujo, momento magnético, permeabilidad. Yo supongo que por ahí que llevaron principios eléctricos y electrónicos, pues pudieron haber visto lo relacionado con variables eléctricas y magnéticas. En el caso de la óptica, intensidad de iluminación, longitud de onda, polarización, fase, refractancia, transmitancia, índice de refracción. Y en el caso de químicas y moleculares, composición, concentración, pH, potencial redox, grado de reacción y hasta el olor. No recuerdo si llevan la materia de química, creo que sí, ¿verdad? Entonces debieron haber visto algunas de ellas también. Si observamos de los sensores que están propuestos en sus prácticas, en las primeras 4, podemos observar, por ejemplo, aquí en las variables ópticas, vamos a trabajar con intensidad de iluminación o con iluminación, ¿sí? Hay dos, uno en donde se detecta la oscuridad y otro se detecta la iluminación, pero básicamente, pues detecta lo mismo, ¿no? Luego, en el caso de la temperatura, pues es una variable térmica y en el caso de la humedad, estaríamos considerando también lo que sería no está, no está, momento dipolar, pues tendría que ser como el voltaje o la corriente, como variable sería la que se está considerando en el sensor de humedad. Y el caso del de aproximación, pues precisamente por el área en la que estamos, ¿no? Si probablemente fuéramos ingenieros químicos, bioquímicos, o estuviéramos estudiando algún área relacionada con esto, pues estaríamos muy familiarizados con las variables químicas o moleculares. Vamos a enfocarnos en los sensores que son eléctricos, pero no porque leen una variable eléctrica, ¿sale? No será nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que nos provoque un resultado de tipo eléctrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo pueda leer o detectar, que mi sensor pueda detectar cualquier variable de estas que están aquí, pero que el resultado me lo arroje como un cambio eléctrico de la materia que estamos evaluando, o de la variable que estamos evaluando, o que me lo convierta en una variable de tipo eléctrico, o sea, que me altere el voltaje, que me altere corriente, probablemente que me altere la resistencia, que me altere la constante dieléctrica,
que genere un campo una variación en el campo eléctrico, que modifique la frecuencia de la señal eléctrica o que me genere un momento dipolar. Entonces, que cualquier valor variable que leamos de todas las que están aquí se puedan traducir a un cambio en una de estas variables. ¿Sale? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sensores eléctricos, ¿sale? No porque lea variables eléctricas, que quede bien claro, sino que produce un cambio en una variable eléctrica o traduce a una variable eléctrica. Son las ventajas de los sensores eléctricos, ¿sí? ¿O por qué usarlos? Por lo que ya se dijo, cualquier cambio en una propiedad de la materia, del tipo que sea, va a venir como consecuencia un cambio en una propiedad o parámetro eléctrico, ¿sí? Quise cualquier variación de un parámetro no eléctrico, que puede ser temperatura, humedad, presión o cualquiera de las que ya hablamos, siempre va a venir acompañado por la variación de un parámetro eléctrico, que es la resistencia, capacitancia, inductancia, cualquiera que se nos pueda ocurrir. Y esto permite entonces construir sensores eléctricos prácticamente de cualquier variable eléctrica o no eléctrica, ¿sí? De nuevo, si yo caliento el agua, pues probablemente va a modificarse la resistencia del agua, ¿sí? Si yo caliento o cualquier otro cuerpo, pues también se va a alterar, ¿no? Y ahí estamos entonces observando ese cambio de una variable que no es eléctrica y que se traduce a un cambio en una variable de tipo. Que se pueden generar o implementar sensores no intrusivos, es decir, que no extraen energía del sistema bajo medición, lo que es posible gracias al uso de técnicas de amplificación. También se dispone de gran variedad de recursos para condicionar o modificar las señales a necesidades particulares, así como para presentar o registrar la información suministrada. O sea, desde luego que va a ser mucho más fácil poder procesar información ya eléctrica que algo que no sea eléctrico, ¿sí? Podemos implementarle o agregarle amplificadores, convertidores, y todo un sistema digital, si así quisiéramos, ¿no? Pero sobre todo, ese tipo de sensores no te van a consumir mucha energía del circuito por el tipo de voltajes que se puedan generar. Y bueno, pues ya sabemos que las señales eléctricas pues, son más versátiles, limpias, seguras, seguras en el sentido de, también en cuestión de exactitud y precisión, pues nos puede dar, ¿no? Y esto se puede, nos trae como consecuencia poder hacer transmisiones a distancia mucho mejor que si usamos otro tipo de señales que serían las mecánicas, hidráulicas, neumáticas o cualquiera que no sea de tipo eléctrico. Bien, entonces, estas son las razones del por qué usar sensores eléctricos. De nuevo, repito, sensores eléctricos nos referimos a aquellos que nos producen un cambio en una variable eléctrica, no que detectan solo variables eléctricas. ¿Sí me explico? Puede detectar cualquier variable y convertirnosla en un cambio de la variable o una de las variables eléctricas de esa materia. ¿Sí? Y estas son las tres razones. Estas son todas las variables más, todas las que la podamos agregar, las más comunes son estas que se pueden leer y que se pudieran traducir a eléctrico y pues las definiciones de lo que es un sensor. Hay algunas propiedades que hay que considerar, pero que luego lo vamos a ver.